Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio final de la temporada 3 de este podcast en el que increíblemente llegamos a 30 episodios. 30, Mikam, ¿cómo estás? ¡Wow! 30 episodios. Sí, Es un montón. es un chingo de trabajo. Pero Para la lo verdad es que caóticos que ha sido muy somos. chido. Sí, ha sido muy chido, ha sido muy grato. Y nos hemos tenido ya cada vez menos hate y cada vez más love, la verdad. Y eso me Sí, hace sentir bonito. bueno, a mí también, que realmente, pues, esto es para divertirnos y de pronto si hay hate es como, bueno, pues no lo oigas y ya. Esto lo hago Fin. para divertirme, para divertirme. Ajá. No sé qué estás hablando. ¿De qué estás Güey, de hablando? que es la canción del Residente que está en TikTok. Todo el mundo TikTokea esa parte. Ah, no sé. Creo que tú y yo vivimos en lugares diferentes del Cami, algoritmo. como que se burló de J Balvin. Eso sí lo Hizo toda ubiqué, una canción de que se estaba burlando de J Balvin. pero es esa misma de para divertirme. Sí, es esa. Wow, o sea, me enteré de todo el chisme Además, porque, aparentemente eso se llama tiradera. Tiradera. O sea, porque fue eso como solo el... me recuerda cuando mi mamá decía, tienes un tiradero en tu cuarto. Entonces, es la tiradera, Mamá? Así, porque esto soy lo hago para mujer. divertirme. La tiradera es una colectiva de mujeres artistas que se rehúsan a levantar su cuarto como un statement de... Soy yo. Sí, es una colectiva unipersonal. Me encanta Medio cómo luego mugrosa. los proyectos artísticos tienen ese tipo de justificaciones, ¿no? Así como, Ujú, ujú. es una colectiva unipersonal y es como, va, ok. Ajá. Como un comentario y un statement a que hay que estar bien en buena compañía aunque estés con uno misma. No sé, son cosas muy raras. En algún momento me tocó revisar un montón de proyectos eh, de becas y de cosas para Cervantino. Ujú. Y era una risa ese tipo de, de justificaciones a proyectos que decías, Sí. va, bonito Güey, argumento. ¿sabes que yo una vez apliqué al Fonca? Y ahora, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Ujú. Y ahora pienso, jamás he vuelto a encontrar esos archivos. También es una cosa de que "Ay, voy a aplicar ahorita, así de que Pero al seguramente es paso como para la la hora. tiradera. Seguramente sí, o sea, después intenté hacer memoria de que había puesto en ese pinche proyecto de Fonca y dije, ay, yo creo que pues con razón no me lo dieron, estaba bien chafa mi planteamiento, güey. A lo mejor te hubieras burlado de eso si fueras el jurado de esa edición. No, y bueno, nunca fui realmente jurado, más bien lo que hacía era revisaba de los proyectos que ya habían sido seleccionados para ver cuáles iban a tener cierta cobertura en los eventos y todo eso, porque estaba ahí para Ya. el canal, para TV4. Mm, Y sí, luego veías y era así de, no sé, el proyecto se llamaba La Redención de Morfeo, ¿no? mm. Y entonces tenía todo un trasfondo y una explicación, pero lo que veías era así, no sé, un vato y una morra en leotardo con una película de Cantinflas atrás, bailando, o sea, y haciendo danza contemporánea, ¿sabes? Güey, Era hace una cosa poquito muy fui a ver rara. danza contemporánea porque mi primo, tú lo conoces a mi primo Roberto, que es mi primo el Claro, Foncas. claro, Eh, claro. Él estuvo nominado, estuvo finalista del Premio Nacional de la Danza. La verdad es que su montaje, su pieza, bueno, no era solo de él, hay otros dos bailarines, a mí me gusta mucho. Y yo que no soy particularmente conocedora así tan a fondo de la danza, Ujú. eso es algo que sí llegué a entender bastante bien, que yo dije, me está quedando claro este mensaje que están dando con sus cuerpos. Wow, fui a Pero danza otras, contemporánea y entendí el mensaje
Es algo importante. Es algo importante, sí, sí, sí. Sí, Pero para mí es también en difícil de ese, entender, pues, sí, yo lo fui a pero me ver, gusta. pero también fui a ver, o sea, lo vi un par de veces. Pero otro de, como en las primeras, como que cuando los estaban seleccionando, todavía no eran todos eran como semifinalistas o algo así, no me acuerdo. Pero también vi un par de otras cosas que dije, ¿por qué así, no? Sí, cosas que, y luego lees la justificación del proyecto Ajá. y es O como, lees el pero, programa de pero mano no y lo dices, no, vi, no me ajá, quedó claro. y es de, ¿dónde estaba el comentario a la transmutación del género de a partir de, porque, pues no, era una película de Cantinflas y bailando en leotardo y de repente sacaban como props, unas cosas raras. No sé, pero no veníamos a hablar de esto hoy en este No, capítulo de no, pero tercera quiero aprovechar temporada. para saludar a mi primo Roberto. Saludos a Roberto Mosqueda, Saludos. quien por cierto también, no sé si todavía, pero después estuvo trabajando también en el mismo departamento que estaba En yo de TV4, TV4, ahí sí. mismo. Sí, No, sí, sí, ya sí, gran no, tipo. según ya Saludos, no, Roberto. ya no está en TV4. Pero sí, saludos a él. Pero Semifinalista del bueno, Premio Nacional. después Finalista. de eh, de los saludos de esta nueva sección que estamos inaugurando en el episodio de cierre, esta Tenemos que sección se sección de llama saludos. Saluda a tu primo. Eh, Entonces tú saluda a primos tuyos, güey, a los que hacen yoga, por ejemplo. saludos a Sandra y Álvaro, sí, también. Pero bueno, saluda a tu primo. Ya que terminó tal vez en el próximo episodio podemos arrancar con eso, con eso en la sección. Saluda a tu Un primo. saludo a tu primo, que la gente nos escriba y que diga, quiero saludar a mi primo. Y bueno, ya que pasó esa sección, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gab? Nada que ver con nada de lo que estábamos diciendo, güey. Así, luchando por encontrar una conexión y así de, Y no, fracasando. sí, no, no, la verdad no la encuentro. Pues hoy nos pusimos elegantes. Siempre en los finales de temporada Claro, nos arreglamos, le echamos ganitas, hacemos un esfuerzo. Pero además este tema, pues también es más bien elegante. Bueno, lo vamos a analizar. Vamos a hablar un poco de arte virreinal, de ciertas cosas del arte virreinal que me gustan, que me llaman mucho la atención, que me interesan. Y y pues historia y contexto, ¿no? ok. Y que este episodio, porque sí me acuerdo que fue de los temas que planteamos cuando dijimos, ¿de qué vamos a hablar esta Güey, temporada? cumplimos todos los temas, en desorden, Cumplimos pero todos, cumplimos ¿verdad? todos los temas, sí. Que Excelente temporada. sí, wow, felicidades a nosotros. ¿Por qué le haces como el presidente cuando se abraza a sí mismo? Odio cuando... ¡Ay, no! ¡Ah! Guacala. Bueno, pero este tema, recuerdo que surgió ante la pregunta, si las catedrales son museos. Exacto, esa era tu duda principal. Y tengo esa duda, ¿las catedrales son museos? Pensándolo desde ese sentido en el que uno va a la vacación familiar. Ujú, Y si vas a la vacación familiar, particularmente cuando tienes familia en provincia o tú eres la familia de provincia que recibes gente, ujú. es necesario, o incluso vas de un municipio a otro o de un estado a otro, vas a visitar gente y en algún momento vas a ir a una catedral. Sí. Es una parada Pero además base. tienes que buscar no ir justo cuando haya una misa, porque no puedes estar ahí de que interrumpiendo con tu con tu turistearismo, o cómo se diría. Justo porque en ese sentido no son museos, son templos, ¿no? Sí, son espacios de culto, ¿no? Sin embargo, se va a lo mismo, de la misma forma que se va a un museo, aunque tenga ciertas reglas. ¿Tú qué consideras? ¿Que una catedral es un museo? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no puede serlo? En estricto sentido, no, porque no cumple las mismas funciones que un museo, pero tiene muchos elementos artísticos, arquitectónicos, tiene mucha pintura, tiene simbolismos, tiene un lenguaje propio y tiene una historia y una tradición.
Por lo tanto, hay elementos en los que podrías decir que sí. Y luego, por ejemplo, en uno de mis 25 trabajos, hacemos aplicaciones de visita para museos, pero pero justo hubo una época en la que se hacían solo para museos y luego empezamos a tener de catedrales, esto en España. De la catedral, según, si no me estoy equivocando, la catedral de Santiago de Compostela y la de Barcelona, Ujú. que pues además son edificios impresionantes, ¿no? Ambos. Y tienen todo un tema, pues la de Catedral de Santiago de Compostela es donde termina el Camino de Santiago, que también es toda Claro. una cosa así de fondo religioso, claro, pero como que todo lo que sucede además en el Camino de Santiago, pues es como una parte de exploración personal y todo esto, ¿no? Entonces, mm, los contenidos que nosotros trabajábamos para este tipo de aplicaciones sí eran estrictamente más o menos lo mismo que creábamos para los museos. O sea, era el mismo tipo de contenido, las traducciones, el lenguaje de señas, audiodescripción, los textos, la historia, el contexto y todo eso, ¿no? Y te explicaba los retablos y demás. Em, o sea, en esos términos no había ninguna distinción con el trabajo que hacíamos para los museos y el trabajo que hacíamos para las catedrales. Y luego también es cierto que en España, pues cada vez, y yo creo que eso está sucediendo aquí también en México, cada vez menos gente utiliza estos espacios como espacios de culto, ¿no? Cada Claro, vez hay menos personas religiosas de estas creencias y y más turistas las visitan, con lo cual pues ha ido cambiando ahí el sentido. sí, porque puedes no ser partícipe de ese culto, pero apreciar el tipo de arte y la arquitectura y todo lo que ocurre en ese espacio, que a fin de Ujú. cuentas pues es un testimonio de momentos históricos y bueno, y hay lugares que son preciosos, o sea que el arte y todo lo que puedes ir encontrando tiene incluso, me quedé pensando en esta idea de quién curaría una catedral, ¿Quién quién cura? curaría ese arte, pero la Sí, narrativa está hecha como en sí misma, el mismo edificio te narra sí. eh, Y todo, luego ¿no? hay inclusive muchos periodos, ¿no? Donde tú puedes ver el tipo de arquitectura. O sea, estamos hablando, por ejemplo, la Catedral de Barcelona es gótica. Ujú. eh, ¿Sabes? O sea, y luego hay catedrales más renacentistas, la Basílica de San Pedro o espacios así, ¿no? Y ahora ya sí aterrizándolo, porque estos son periodos de la historia que no necesariamente vemos en la arquitectura en México, porque este tipo, pues obviamente las religiones, las creencias religiosas católicas llegaron aquí posteriormente, y entonces, si existen este tipo de manifestaciones arquitectónicas, pues más bien son como que fuera de época y fuera de zona, Como el templo expiatorio, por como el ejemplo. templo expiatorio, muy vicioso templo expiatorio de León, que es gótico, pero está en la ciudad de León, ¿no? Pero está muy bonito. Sí, sí, que cuentan que cuando se acabe de construir es cuando se va a terminar el mundo. Pero ya se acabó de construir, ¿no? ¿O todavía 2020, no? ¿coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Mm? No lo sé, pero ahí lo dejo, ¿eh? O bueno, si alguien ubica que ya hayan terminado de construirlo, porque según yo, siempre tienen por lo menos así a un maestro o alguien haciendo algo como para asegurar que podemos seguir vivos en el planeta. Pero igual y en el 2020 dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, esta leyenda es absurda y ve lo que pasó. De hecho, cuando yo estaba Solo niña y digo. mis papás me llevaban ahí a una misa los domingos, Ujú. este, yo ni ponía atención a y mi mamá ahorita regañándome. Si mi mamá no oye ningún episodio del podcast, va a ser el único que escuche, donde digo que de todo tirado y que no ponía atención en misa, güey. Creo que este episodio incluso llevará como título Episodio para Mamá de Gab. Y capaz que ella sí lo escucha. Aprovechamos para mandarle un saludo Hola, mamá. No a, ponía a nunca atención en a Doña misa. Gaby Grande. Pero nunca ponía atención porque ese templo es muy bonito y estaban escritas las fechas en como
en los arcos que sostienen ciertas partes de las cúpulas están escritas las fechas de cuando se terminó esa sección Claro. de la iglesia. Y entonces yo todo el rato estaba así viendo para arriba. Y este arco se terminó, ¿qué dicen? Como 1911, 1925 o así. Fíjate, yo que lo que sí le ponía atención y no le ponía atención a lo que decía el padre, güey. Y en eso te pasaban a leer y así, what? Ok. No, y como una reina ahí, pues porque para leer en público sí. Pero pero bueno, o sea, este es un ejemplo de una cosa muy, Ujú, muy atípica, ¿no? En realidad, casi toda la arquitectura religiosa mexicana, pues lo entendemos como arquitectura virreinal, aunque el virreinato, o como ujú. podríamos llamarlo, arquitectura colonial o ciudades coloniales, todas estas manifestaciones artísticas que pertenecieron al periodo de mientras la corona española dirigía, gobernaba México a través de un virrey, este, están aglomerados, no solo la arquitectura, también la pintura, también la escultura, están aglomerados bajo el término arte virreinal. Ok, Pero son periodos, o sea, porque estamos hablando de, pues, 300 años. 300 años es un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, dentro de estos 300 años, pues hubo muchos pintores, varios periodos diferentes de estructura arquitectónica y evolución de materiales. Ya hubo una época, o sea, al principio fue como de que se intentaron mezclar como para, digo, no todo, y no fue igual en todos lados, porque también estamos hablando de que el territorio de la Nueva España, que es lo que ujú, después se convirtió en México, pero, o sea, no era México, y era más grande, era bastante más grande, pues en diferentes zonas sucedió de diferente manera, porque además también tenía que ver con ciertas órdenes religiosas, todas estas cosas supongo que de historia, eh, pues las mencionemos de pasada porque las conocerán, ¿no? claro, y sí, dependiendo de dónde esté el templo al que estás yendo, la catedral a la que vas, eh, habrá un guía de turistas que te explique si eran los franciscanos o los dominicos o los jesuitas los que estaban en esa zona, ¿no? Exacto. Y que de eso Y dependerán cosas. exactamente, este, ciertos estilos, cierta opulencia o al revés, cierta parquedad en los adornos y demás, depende de ciertas órdenes religiosas que tenían pues pues como una mística de ciertos valores en específico, ¿no? O sea, los franciscanos y las cosas que construyeron los franciscanos tendían a ser eh, más parcas, más sobrias, Claro, porque pues justo un tema de ellos era como la pobreza, la humildad, ¿no? Pero no así, por ejemplo, de los dominicos claro. y tampoco así Que de lo los suyo jesuitas. en esa época era pues la tortura y ese tipo de cosas. Sí, o por ejemplo, tampoco de los jesuitas, que aunque tenían como clara esto yo lo aprendí, o sea, ¿sabes? Ni siquiera en la Ibero, aunque estuvimos en la Ibero, porque ellos no eran como de que tienes que aprender, sino lo aprendí después en algunas exposiciones que tuvimos cuando chambeaba en el museo. Este, mm, una vocación educativa, sí como de élite, pero más bien enfocada como en que los espacios fueran adecuados para el aprendizaje y así que sigue en teoría existiendo hasta ahorita, Que pero, incluso, pero no en los templos, solo como en los conventos y así. pero sí había un estilo muy específico, ¿no? Yo ubico mucho, por ejemplo, en toda la parte de Querétaro, San Luis Potosí, puedes hacer un recorrido por las misiones jesuitas, Ujú, y todas tienen como un estilo muy cargado hacia el montón de símbolos que puedes sí, ver. Las fachadas son así, todas así como con cantera y como rojo, ujú. plagados de simbolitos, y que si el perrito, y que si el santo aquí, y que si San Miguel acá, y que si tal aquí, y todo muy, muy cargado. Sí, aunque eso también, o sea, como te decía al principio, y tenía que ver con cada orden religiosa, pero pues se fueron incorporando muchas cosas de los estilos y de los modos de manifestarse artísticamente de las diferentes culturas prehispánicas a donde fueron llegando, ¿no? Entonces también hay una mezcla y todo,
Y bueno, conforme pasó el tiempo, el culmen, digamos, de lo que de este tipo de mezclas, más otros contextos políticos y historia y bla, 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 es el barroco mexicano, ¿no? Que es el que quizá estamos más acostumbrados a asociar con arte virreinal. Es el de los retablos dorados gigantes, eh, Ujú. es el de las pinturas, así con los ángeles con telas que vuelan y nubes y el pelo y así, ¿no? O sea, ese es el estilo barroco, que ya es una mezcla de muchos elementos eh, mm, prehispánicos con lo español, con el paso del tiempo y ya lo que había sucedido en la misma este, colonia, en la misma Nueva España, más el hecho de que pues ya habían pintores que ya eran, ¿sabes?, novohispanos, ya, o sea, que no eran españoles, pues que ya habían aprendido, que ya tenían dos, tres Claro. generaciones, o sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, este es un periodo muy largo y muy amplio de la historia, de nuestra historia, porque realmente eso es también parte de nuestra historia, que no sé, como que yo lo leo un poco, como que no está nada bien visto clavarte en las cosas virreinales. Y creo que particularmente la pintura de castas es arte virreinal. Sí, la pintura de castas es arte virreinal. Ajá. Lo comento porque, digo, y pensando en la pintura de castas y mucho del arte barroco y de, pues, los simbolismos y todo lo que, porque, digo, entre el sincretismo que pudo darse, también hubo, pues es un tema muy fuerte también de dominación, ¿no? Y que está como muy patente. Y pensando en la pintura de castas y todo eso, o sea, pensaba en qué pinturas como puestas hoy así serían cancelables, ¿no? Pues sí, pero también ya lo hemos O dicho sea, antes aquí, sí, dentro de los no tiempos, puedes claro. juzgarlo, sí, ¿no? Porque digo, Sí, exacto. tampoco la intención, obviamente, de la pintura de castas era decir, miren qué racistas somos, ¿sabes? Pues no, porque para empezar, pues ni siquiera se pensaba en esos términos. Sí, no, somos racistas y pintamos. No, era Era así un poco como pensamos. para ejemplificar la variedad de la variedad étnica, de las cosas que sucedían o sea, porque esto no sucedía en todos los otros países, no era igual, o sea, no, ni Ujú. en las otras colonias, no sucedió así en Estados Unidos, no sucedió así en, ¿sabes?, en otros lados, ¿no? Entonces, no era como para explicar lo que estaba pasando socialmente. O sea, no era como, era, digamos, descriptiva. Ahora decimos pinche racismo, ¿no? Sí, porque las situaciones y lo que se vivía, pues Sí. era así. O sea, es a lo que me Sí, refiero con somos racistas y pintamos, o sea, con la idea de que la situación era así. Y claro, pues pintaban lo que ocurría. claro, y por supuesto era una estructura piramidal en las que unos estaban más arriba y otros estaban más abajo y unos valían más y unos valían menos, ¿no? O sea, no con esto estoy tratando de defender la pintura de castas, que no es tan amplia como pues, se pensaría, existe, pero existen pocas, yo no he visto muchos cuadros. Existen más bien como unas cuantas series, como dos, tres, cuatro, que son como las muy famosas y muy reproducidas, pero no es... mm, bueno, y sí he visto algunas también como de Perú, y son diferentes Ujú. que las de acá. Pero te A mí digo me que tocó, tenían este como carácter más de descripción en su momento. sí, yo lo tengo muy presente porque hace, yo creo que fue 2019, porque todavía se podía como mover todo tranquilo. Ujú. Justo fui a una exposición en Monterrey, el museo, no me acuerdo cómo se llama, el Museo Algo del Norte, El un Museo del museo que está Noreste. en, el Museo del Noreste, y había una exposición justo y bastante grande Ujú. que era la historia de la pintura de castas. Y sí me acuerdo que salí de ahí como pensando, wow, o sea, sí, por un lado me quedé con esta idea de qué padre que existan Ujú. estas pinturas para darnos cuenta de cómo,
se veía el mundo a partir de esa situación y de esos ojos. Qué horrible es la situación que plantean y muchos incluso de los términos y de los simbolismos que planteaban, porque digo, la verdad está bastante bien la exposición y te lleva como con el contexto de cada una de las obras, Ujú. pero sí me quedé como muy clavado en eso y pensando en, wow, qué padre que existan, qué feo que existan, Sí, no sé. pues sí, Pero sí, o sea, es mucho así con un montón de representaciones artísticas, ¿no? indudablemente, es una época con una hegemonía española y un sistema piramidal, ¿no? Lo que sí, o sea, pero no es diferente, no es tan diferente de cómo era finalmente un sistema piramidal y una cultura hegemónica que también tenían, ¿sabes? Los mexicas, que Claro, también tenía, o sea, mm, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pues. No, no es que yo esté tratando de justificar eh, el dominio español, ¿no? Solo siento que, claro, ahora nosotros vemos esas cosas y reflexionamos de un modo muy diferente sobre esta realidad, sobre este pasado. Pero, eh, pero ese era como el modo en el que sucedían las cosas en la sociedad de aquella época. No es igual ahora y pues podríamos argumentar que quizá tampoco nosotros sabemos si lo que estamos haciendo ahora esté bien, ¿no? O sea, a lo claro. mejor dentro de 300 años, si todavía sigue existiendo la raza humana, van a voltear a vernos y van a decir, estos estúpidos que se la pasaban todo el día metidos en computadoras, ¿no? Sí, Destruyendo el o planeta o algo. O sea, así como de, que, se comían a las vacas, que son los seres supremos. ajá, o Que, sea, y no es que no lo ajá, supieran, porque en la India ya lo sabían, pero, o sea, podría haber un montón de cosas, sí. exacto. El chiste es que ahora, y el chiste es que, por ejemplo, nosotros no pensamos en nosotros mismos así como, este, qué bien, qué mal estoy, ¿no? Ujú. Nosotros pensamos que estamos tratando de hacer las cosas más o menos bien dentro de nuestras posibilidades. Pues así es más o menos para todas las sociedades, ¿no? Y aquí, y retomando un poco el hilo y el tema, creo que, por ejemplo, yo pude ver esa exposición de pintura de castas y me acuerdo, y me causó toda esta impresión. Ujú, Eh, porque estaba en un museo y tenía una curaduría específica y una narrativa y te iba guiando por el contexto y te daba explicación, ¿no? De cada una de las ujú, cosas. Eh, que si vamos a una catedral, y creo que esto es interesante, pues en muchos espacios podemos ver, pues prácticamente como si estuviera encapsulado en el tiempo, ujú, porque no tiene una curaduría contemporánea que nos contextualice ni nada, es como una cápsula de tiempo donde podemos ver esas estructuras y eso, pero tal cual como estaba cuando, pues cuando se hizo, ¿no? Claro, va a tener diferencias y va a tener, pero pocas, me imagino. En muchos casos son incluso, se mantienen muy fieles a la tradición y el pasado, justo porque de eso viven. pues sí, Y eso las legitimiza, incluso hoy. ujú, aunque como habíamos dicho, pues por eso yo te decía en estricto sentido no puedes considerarlo un museo, ¿no? Porque justo pues no está pensado como una exposición, aunque así luego tengamos esas prácticas. Em, pero bueno, esto un poco como sobre el contexto del periodo tan largo de tiempo, de lo que sucedió en ese momento, de cómo eran las manifestaciones artísticas, de cómo ciertas cosas ahora nos parecen muy problemáticas, ¿no? Y estábamos por hablar del barroco en Y particular. estamos por hablar del barroco, pero antes de eso, quería contar. Fui hace unos cuantos días a ver una exposición en una galería y entonces estaba hablando con quien es curador por, como por proyecto de ciertas exposiciones en esta galería, pero más bien él es asesor de artistas.
Entonces como que pues se sienta con ellos y los va conociendo un poco más a fondo. Me pareció como como un trabajo muy, muy interesante. Y luego les propone pues que alguna cosa puedan trabajar para una exposición en específico o así, ¿no? Pero es que tú nunca sacas tus dibujos, ¿por qué nos ponemos una exposición? No, pues que no me gusta, ¿no? Así, ¿no? Como pues para trabajar a fondo con lo que los artistas hacen. Em, y en esta galería trabajan con un artista que se llama, bueno, pues este es Senga Galería de Bernardo Senga. Ah, claro. Y Saludos. sí, pero con quien yo estuve platicando se llama Cristian Barragán. Em, Ellos tienen un artista que se llama Javier Peláez y justo esto platicábamos ese día que fui a ver las exposiciones. Em, Javier Peláez empezó pintando así como con mucho virtuosismo, temas, retomando ciertas cosas, ciertas técnicas, cierta capacidad de realismo, del detalle, del tal, con temáticas virreinales o barrocas. Y y platicábamos esto, ¿no? Como dentro de los discursos contemporáneos, eso está como súper, como, en México, solo en México, ¿no? Como, Ujú. ¿qué está pasando? ¿Por qué está tomando cosas barrocas? ¿No? Porque ¿Por esas qué referencias pintas son barrocas. Ew. con técnica? Ugh. Ajá. ¿Por qué te gusta el barroco? Nuevo hispano. Ew. Y tiene como tufillo de nos caga, ¿no? O sea, de hecho, siento yo que si al título de este episodio le ponemos algo que tenga que ver con virreinal o barroco, es muy Ajá. probable que tenga bastantes menos vistas, ¿no? O sea, entonces vamos a tener que poner algo clickbait como si no nos gustara. Pero, Algo porque bueno se nos va a ocurrir así como, sí. tiene justo como esta sombra, ¿no? Sobre Ajá. todo porque pues finalmente está completamente asociado a la religión. Y yo no soy una persona religiosa, aunque sí, pues crecí en una familia religiosa y demás. Saludos a tu Em, mamá otra vez. yo ya soy bastante atea. Em, pero a lo mejor porque crecí en una familia religiosa es que veo cierto como interés en analizar estas cosas. O sea, como ahora desde fuera, me parece interesante tratar de entender estas cosas, pero siento que el ánimo general nunca es tratar de entender estas cosas, es más bien como, ugh, ugh, religión, barroco, ugh. A ver, no tendrá que ver con justo este tufillo. Me gusta el término. Justo Son este esas mis tufillo que palabras tiene. domingueras, güey. Ajá, este tufillo de. Pero aparte, palabras domingueras y luego, este tufillo de. Eh, tendrá que ver con que, por ejemplo, es el arte al que te llevan a ver a fuerza tus tías cuando vas de visita a Puebla, ¿sabes? Eh, Puede ser. y que en esta generación somos los que nos llevaron a fuerza a la catedral que realmente no queríamos ir porque, no sé, niños, y cuando eres niño lo que menos quieres es meterte a una catedral donde aparte no puedes moverte, no puedes jugar, tienes que portarte de cierta manera y que identificamos eso porque además es intimidante. Las, las catedrales y mucho de este arte está hecho para ser intimidante hasta su madre. Sí, Basta con ver las pasiones de Cristo y todo ese tipo de cosas sí. que ves así. Hace un par de semanas, justo fui a Ciudad de México al bautizo de mi sobrina. No es que fuera una catedral barroca ni nada Y se parecido acuerda que donde vino aquí y no vino a tomarse unas charlas conmigo. Sépanlo todos. fui al bautizo de mi sobrina nada No me más. importa, güey. Ah. Ok, luego nos peleamos. No. Pelear. ¿Cómo me gusta pelear aquí? En vivo, en vivo. En vivo, ajá, cómo no. Pero bueno, lo que iba, antes de que me deshagan disculpas, voy a terminar el punto, es que
no era una catedral barroca ni mucho menos, era un templo chiquito por Bellavista, no me acuerdo el nombre, pero sí me llamó mucho la atención. Yo tenía mucho sin ir a una iglesia, Mm, mucho. Y cuando entré, la impresión que me dio, pero así muy fuerte, fue de escena del crimen. ¿Sí? ¿Por Y qué? mi sobrina llegó y estaba asustada porque también por pandemia y todo eso, creo que era la primera o segunda vez que pisaba un templo. Mm, No había visto eso. Y está chistoso porque en esta en particular, digo, entras y como siempre está el crucifijo enfrente, ujú. pero había una estatua muy, muy grande, una figura de un santo, no sé cuál, con una espada muy grande, con sangre y llamas. Es Y San así, Miguel Arcángel, yo creo. ¿No? no, era más santo que arcángel. Ah, Pero bueno, más santo. estaba este cuate con una espadota San Jorge, San y Jorge. una mirada así, Ah, y un Jesús en escultura, y otra escultura de un Jesús sin cruz, pero como todo magullado después de la crucifixión, ujú, arrastrándose hacia la salida. ujú. Y, es, y el otro crucificado arriba. Claro, Súper pero es que lo realistas. estás viendo, lo estás viendo muy fuera de contexto. No, yo sé, justo, yo sé. Ajá. Mi punto es un arte. O sea, claro, si tienes todo el contexto religioso, pues no sé, hay quien llegue y se conmueva mucho y tenga iluminaciones al ver esa escena. No sé, puede ser, sí. Mi punto es, tienes una persona blandiendo una espada, a otros arrastrándose por su vida en charcos de sangre, eh, y te exponen a eso desde pequeño. Pero Sí veo tampoco, por qué. Yo, pero yo sí tampoco es creo. muy extraño, no era muy extraño para, o sea, me refiero a, antes de que llegaran los españoles, la iconografía, sobre todo la iconografía mexica, pero no toda, o sea, digo, no únicamente, sino de diferentes culturas, Ah, era claro. muy sangrienta. Y Sí. esto no era algo que les sorprendiera a ellos. Pues está, por ejemplo, como súper famoso en el Museo de Antropología, esta escultura súper grande de la Coatlicue, que tiene un collar de manos y corazones. Así, un collar gigante de manos y Pero mi corazones. punto es, y no es como que lo haga en particular, no, y los zompantlis y todo, o sea, sí, sí, Los sí, Zompantlis. Está o sea, nunca hemos platicado alguna vez de Xipetotec. Xipetotec era un dios ajá, para el que una vez al año sacrificaban una persona que previamente la habían puesto a cebar como, como un puerco, ajá, pero pues era como alguien designado, este era un gran honor, ¿no? Entonces, y además le alimentaban de lo mejor, ¿sabes? De los mejores, las mejores ofrendas y todo. El chiste es que lo ponían a engordar porque luego lo sacrificaban, lo despellejaban, le arrancaban la piel, o sea, según yo, le sacaban primero el corazón, pero luego le arrancaban toda la piel, ujú, la cocían y otra persona, según yo, el sacerdote, pero a lo mejor estoy equivocado, pero otra persona se ponía la piel del que habían matado ujú. con cabeza, cara, pelo, todo el cuerpo y están las esculturas y hay muchas. Yo he visto como al menos así Y yo sonaba así de personalmente. Goodbye Sí, Horses. Na, na, este, na, na, na. yo Próxima de, Buffalo Bill, ¿no? De El ajá, Silencio de los Inocentes. yo de esto de Xipetotec, y además se llamaba Xipetotec Nuestro Señor el Desollado. Este, este era un ritual que tenía que ver con la fertilidad, extrañamente, lo hacía una vez al año. Y las esculturas se ve así de que la carita con la boca así y la otra boca adentro, con los ojos cerrados porque trae como la máscara, con los nudos aquí atrás de que se amarró como si fuera una máscara de luchador. A lo mejor esto es el germen primigenio de los luchadores de lucha libre mexicana. Y Ajá. la ropa y se le ven en las esculturas así otras manitas colgando aquí como de la manga y otros pies que salen de sus pies. O sea, que digamos, cosas sangrientas había. No es como Sí, que esto fuera muy nuevo para la gente. a ver, pero Tapona, yo no estoy diciendo que los católicos o que el cristianismo haya inventado la intimidación a partir de las representaciones. Ujú.
No lo inventaron. Pero tiene lo que Lo te que digo, digo, tiene esta sombra de, no, pero lo prehispánico chido. E inclusive en el arte contemporáneo se vuelve con frecuencia lo prehispánico y se toma como un buen gesto y no se vuelve nunca a bueno, lo virreinal y cuando se vuelve se toma como un mal gesto. Esto es lo que hablábamos con Cristian, ahí se me fue su nombre, Barragán, con Cristian Barragán, sobre este artista retomando ciertas técnicas y temáticas barrocas. y estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que, ahora sí que como que el punto que a mí me gustaría hacer es que eso no quita que sea un arte que intimida. Sí, está bien, sí. Y que creo que mucho de lo que está, y que no sé, me imagino que era parte de su objetivo, en un principio también como sentirte chiquito ante algo enorme, que es parte también de la arquitectura y todo esto, Sí, y depende de pero también sentirte culpable por pues, todo este tipo de cosas que puede transmitir, pero es intimidante y yo creo que todos esos sentimientos y valores que pues nosotros crecimos con yendo a la iglesia el domingo, no al sacrificio de Xipetotec. Todos esos sentimientos puede tener que ver con este rechazo que vemos hoy, yo creo. sí, probablemente. Y, y, y tenían una función pedagógica, por decirlo de algún modo. O sea, la idea sí era que te hiciera sentir culpable mal, porque muchas Yo diría veces, más adoctrinante que pedagógico, pero mira, sí, como, como trabajando con cosas de pedagogía, yo te diría, es más de doctrina y de... no, está bien, sí, el término a lo mejor el término correcto es, Ajá. es, es adoctrinamiento, justo pues porque es una religión, ¿no? Pero su objetivo era, sí, justo como dices, hacerte sentir minúsculo, hacerte saber que hay cosas mucho más grandes que tú, hacerle entender a gente que a lo mejor no hablaba todavía español, la historia de alguien que había sufrido cabronamente por salvarlos o lo que fuera, ¿no? Estas cosas de la religión católica. Entonces, por eso se ponían así. Pero claro, pero cuando yo misma veía estas cosas pasando ¿sabes? Por la calle en el centro en León, y veías que estaban estas figuras de Cristo que te ven para abajo, que tienen además como peluca y que están El todas Cristo que te asusta de sangradas y 5 de horribles, febrero, en la 5 de febrero, ¿te pasó? Hay uno que enfrente está de un así, estacionamiento. sí, 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 que vas caminando y está como hasta como que en una esquinita y de Ajá, repente si sientes que te ven y volteas y está así ajá, ajá, y se asoma el Jesús así, ajá. se ve horrible. No, sí, de los peores sustos que me he sacado caminando, sí, sí, por ahí. Y luego también, inclusive no hace tanto, pero yo fui a Puebla así como de que, a turistear a Puebla. Quizás hace como unos mm, 4 años o así. Ay, pinche tiempo, pinche pandemia, güey, así como 4 años, o no sé, quizá más. Pero bueno, tenía yo mucho, mucho, mucho tiempo sin ir a Puebla y además creo que cuando había ido anteriormente, pues estaba como en prepa o algo así, ¿no? Em, entonces fuimos a Puebla y pasamos pues, en el centro hay 1000 iglesias y tal, y había un convento de el Santo Niño Cieguito, güey. Y el Santo Niño Cieguito era uno de estos que está así de que, ¿sabes? Como los niños Jesús así, como el pasito perrón, pero no tiene ojos. El Santo Niño Cieguito no tiene ojos y tiene así todo sangrado, como película de terror japonesa, güey. Este, y ese día, o justo ese fin de semana que estábamos allá, era como las fiestas del Santo Niño Cieguito. Y entonces ¿Y cómo tenían, la celebran? ¿Qué, no qué, qué sé, tiene? tenían pues hacen como una feriecita o así, y venden cosas. Pero tenían un letrero así grande, como de pared a pared de la calle, Ajá. y eran unos ojos, según yo, eran unos ojos, güey. Era- Y pues no sé cuál, o nunca averigüé bien la historia, pero yo, o sea, como que yo quería saber, pero justo
cuando íbamos pasando ahí que dije, ¿niño cieguito qué? Ah, y yo quería investigar, pero justo estaban en misa en ese momento, pues nadie me iba a decir nada. Sí, y el letrero con la explicación estaba en braille, entonces nunca supimos que... Porque íbamos nada más pasando, no pudimos acercarnos, mira. Pero sí, estaba bien impresionante ¡Wow! el santo El niño santo cieguito. niño Creo que compré cieguito. unas galletas del niño cieguito y me las comí. Ah, Que bueno, también creo que eso es una... es algo interesante que pasa con el arte sacro y las representaciones que surgen por cuestiones religiosas y todo, pero la cantidad de, pues ahora, el sincretismo que puede darse y para comunicarse, y justo como comentabas, con este asunto de doctrina, de conectar con cierta comunidad y a veces de igualar eh, una religión con otra o de equiparar diferentes cultos, ujú, pues luego se llega a quimeras muy raras, ¿no? sí, O sea, digo, yo no había oído del niño cieguito, pero hay niños de todo, ¿no? sí, el niño doctor. El niño doctor, ajá. Digo, lo más famoso, el más famoso de estos casos es la Virgen Morena. Sí, sí. Que no vamos a andar a profundizar en ese tema porque entonces sí ya nos cancelan el Entra, podcast o mójate. algo. Pero bueno, pues sí, es un asunto de sincretismo muy, muy fuerte. Sí. Y qué cantidad de... Ahora sí que por esta flexibilidad que tenían ciertas órdenes religiosas para poder generar una comunidad y pues en las misiones, en las famosas misiones, Ujú. qué tantos símbolos inventaron que ahora podemos ver en figuras y en los templos y en las catedrales, ¿no? Pues Que son fueron diferentes a variando. cualquier lugar en el mundo. Sí, fueron variando conforme, o sea, hay todavía ejemplos muy claros de donde tú ves, por ejemplo, y así te lo van explicando también en temas de historia del arte, em, que quienes construyeron, o sea, quienes eran los arquitectos de ciertos proyectos de iglesias y demás, eran, pues, quizá probablemente eran españoles, pero pues también depende de la época, ¿no? Después pudieron ya haber sido más bien criollos o pues no existía la palabra mexicano como tal, ni lo que significa ahora, pero pues digamos nacidos aquí. Y, pero quienes lo construían, ¿sabes? Con sus manos, eran, eran gente mestizos o gente de pueblos originarios o así, ¿no? Entonces, como que les decían, bueno, pues decoren, y Ujú. ellos y mezclaban cosas y metían como maíz o y así como ciertos símbolos que les funcionaban a ellos, que ellos entendían que y están en las fachadas, en las portadas de las iglesias y todo, ¿no? O sea, me pregunto si habrá por ahí escondido en algún retablo, no sé, un santo niño del pellejo que sea como guiño a Xipetotec. A lo mejor sí. O alguna, ¿sabes? Alguna cosa así como rara. Y a mí, ahora ya es lo que me gusta de ir a este tipo de lugares y cuando voy a alguna otra ciudad, eh, ya sabes, con tradición colonial, con tradición virreinal, sí me gusta ir porque justo me gusta encontrar este tipo de detalles y sí, ves que normalmente hay guías como de museo, tal cual, Ujú, ujú. que te dan la explicación de los lugares y todo. Siempre tienen algún dato así, que ahorita no me voy a acordar de ninguno porque tengo memoria de teflón, pero siempre tienen algún dato como de, sí, si vemos en esa esquina, podemos ver, y te dan ese detalle que tiene que ver con la comunidad y simbolismos que se perdieron probablemente. Sí, pero bueno, ya hablamos sobre todo ahora de, no entramos nada a profundidad, pero no hablamos nada de pintura, más que de pintura de castas, pero pintura virreinal pues hay muchísimo, aunque mucho tiene que ver con religión, pero pues también depende de quién la encargaba y todo, ¿no? Em, pero digamos, en general, la pintura virreinal a mí de la que me gusta mucho es la que más, no tanto la religiosa, porque no tiene estos elementos, pero bueno, no, sí la religiosa también, pero las que son retratos de personas y que abajo tienen una cartela que explica quién es, y dice, este es el señor virrey de tal, de tal, de tal, así.
nacido en la Puebla de Los Ángeles, de no sé qué, y está todo escrito así. A mí esas son las cosas que más me gusta y siempre me detengo y leo las cartelas y trato de descifrar qué dicen porque además este es como en un español de Don Quijote, güey, o sea, de que no estás sabiendo ni bien qué dice. Me gustan también muchísimo los exvotos. ¿Hablamos alguna vez de los exvotos aquí o todavía no? Creo que no, pero sí Pero son, bueno, los o no me exvotos, acuerdo, los pero exvotos son también me estos encantan. retablitos, los retablitos que la gente va y deja en las iglesias para agradecer que un santo o a una virgen les hizo un milagro. Entonces son muchas veces pintados por ellos mismos o originalmente eran pintados por ellos mismos, pero pues por lo tanto las perspectivas están chuecas, los personajes están chistosos, como está escrito está chistoso, las Son cosas que una narran maravilla. están chistosas, así de Porque que aparte narran a veces cosas increíbles. ajá, de que el compadre no sé quién iba caminando por la vereda y se agachó para recoger una piedra invisible para pegarle a un perro que ya entonces, pero no sé quién y lo atropelló un camión o así, ¿no? Y entonces ponen así el perro, la piedra invisible, el camión y todo. Ajá. Es muy lindo, es como súper cándido, ¿Has pero ido originalmente viene de esta época. a la iglesia de San Juan de los Lagos? Sí, El el súper cuarto, bueno, tienen, el cuarto de atrás. ajá, tienen un área enorme donde de piso a techo son exvotos. Y son muchos también ya contemporáneos, o sea, gente Sí, sigue sí, yendo sí. y ahora es que eso también me da risa. Ahora la gente imprime una foto de ellos mismos así como de Facebook, pero también hay unos que imprimen así de que salen así de que sacando la nalga, pose reggaetonera, así de que Sí, gracias, sí. gracias, Virgen de San Juan de los Lagos, güey. Y me da Sí, mucha risa. totalmente. Posando en el árbol así, ya sabes, como de estudio de Gracias, quinceañero. Virgen, porque pasé mis exámenes, así, ¿no? Y luego también estos exvotos modernos, también ya con cámaras de teléfono impresas en Sí. algo y en un marquito, pero así de, Y luego muchos exvotos son de el que, tráiler, foto del tráiler que no me atropelló. sí, O ajá. sea, hay un montón de O así cosas de muy, muy que, locas. y luego porque le piden a la Virgen esto, ¿no? Como de que ganemos el torneo de fútbol y van y le llevan el trofeo. Ujú. Sí, bueno, pues, y le digo a la Virgen a decir, pues gracias, ¿no? Sí, pero yo la vez que o sea, fui hace un par de años y pasé horas en ese cuartito Sí, yo encantado leyendo también, todo. yo también. Yo fui llevada con engaños, pero de todos modos, o sea, fue llevada por mis papás con engaños, porque me dijeron, vamos a turistear, y yo, huevo. Y pero querían Y, que era fuera misa, y entonces dije, más bien me fui a meter a ver los exvotos. y ahora que recuerdo, no sé si es algo que ocurra seguido o fui en una fecha especial, pero estaba ahí en el cuartito de los exvotos y viendo las ofrendas y todo, y en eso empecé a oír tambores y flautas Mm. y entró una procesión de danzantes haciendo una danza prehispánica. Ya Pues sabes, no, siento que no, bueno, con no sé. castañas en los tobillos y Sí, ajá. no me acuerdo, pero y una danza y entraron en procesión haciendo la danza. Estuvo ahí un rato y se salieron y listo. Y yo dije, ok, eso está muy Pero eso no extraño está tan y no terminé de raro. entender, ¿no? No, porque yo me acuerdo que mi abuelita, cuando vivían en el centro en León, Ujú. y nosotros íbamos siempre los miércoles a comer con ella, ¿no? O sea, yo y mis hermanas y un montón de primos y tíos y así, era como los miércoles el día de todos comer allí. Iba Este, Roberto, por ejemplo. Saludos a no, Roberto. porque es el otro, es el otro lado, es mi primo Gabriel. Ah, ya, 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 ya. El que cantaba en catedral y en el templo Sí. expiatorio. Saludos a Gabriel. El que estaba conmigo en la universidad. Y definitivamente el episodio de Saluda a tu primo, ¿eh? Sí, Pero creo bueno, que el sí va a chiste ser es, el título incluso. la Virgen patrona de León es la Virgen de la Luz, esto sí lo sabes, ¿no? Sí. Y el Día de la Virgen de la Luz es un miércoles de mayo, no sé qué día es, pero siempre es el miércoles.
Y entonces, o sea, lo sé porque pues nosotros íbamos los miércoles ahí, ¿no? Entonces, el día que era el Día de la Virgen de la Luz, había una procesión que pasaba justo por enfrente de la casa de mi abuelita y rumbo a Catedral, en León. O rumbo a Catedral o al centro, pero según yo a Catedral. Y entonces, pasaban danzantes, o sea, mi abuelita era como de que, ay, hoy es el día y la procesión va a pasar a tal hora, y entonces ella se salía, y como ella se salía a ver, pues estábamos niños, pues todos nos íbamos a sumar, ¿no? Claro. Y pasaban danzantes, pasaban danzantes, un grupo así amplio de danzantes, rumbo a Catedral, igual con castañas en los pies, con penachos y todo. Sí, pero yo la única vez que lo he visto fue ahí en San Juan y sí me llamó mucho la atención. Y creo que habla mucho de esto, ¿no? De lo que platicábamos, de estas uniones. Sincretismo, ajá. Sí, Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, nomás les sí es quiero contar. cierto, se nos está acabando el tiempo. Otra de las cosas que me gustan mucho de la pintura virreinal son las monjas coronadas. ¿Las has visto, estos cuadros de las monjas coronadas? No. Pongamos uno aquí para cuando esto salga en YouTube, una monja coronada. La monja corona. Las monjas, haz de cuenta que cuando se ordenaban, o sea, Ajá. según entiendo es todo un proceso con muchos años, ¿no? O sea, como que digamos la universidad de las monjas. Entonces no deciden de que, ay, ya quiero ser monja y ya son, Sí, sino sí que es todo un proceso pasan de procesos. novicia, de Ajá, prenovicia, la como practicante, y luego los votos eternos, permanentes. Sí, es ajá. todo un rollo. Y entonces cuando se ordenan, bueno, cuando se ordenaban, ahora eso ya no sucede, pero cuando se ordenaban, este, era digamos como su boda con Jesús. Y Ujú, entonces mandaban, depende, no siempre, pero muchas mandaban a hacer cuadros de ellas mismas, porque el día que se ordenaban se les ponían como unas coronas con flores, así súper grandes, y tenían un santo que era como su santo, como su padrino, digamos. Entonces tenían una figurita de un santo o tenían un medallón grande así como con un santo, como Sor Juana, ya ves que tenía Sor claro, Juana ajá. así un medallón grande, que era una pintura. Este era como su santo que habían escogido. Tenían como un báculo o así que también tenía flores y no sé qué, y estos los encargaban. Em, pero también podía pasar que, porque sucedía, que estos a lo mejor se tardaban demasiado tiempo en hacerlos o ya se habían ordenado pero no habían tenido el dinero, entonces los encargaban después o lo que sea, y entonces las pintaban, o sea, ya no correspondía con la época, digamos, no era una fotografía, evidentemente, pero Ajá. también llegaba a suceder que a veces se morían antes de que pudieran entregarles el cuadro. Y entonces hay cuadros de monjas coronadas muertas y están así con sus coronas acostadas y luego están como verdecitas, o sea, como Pero, a ver, muertas. pero el pintor hasta dijo, o sea, le pintó el cadáver. Sí, pintó el cadáver. O sea, más bien, hizo una pintura del cadáver que modelaba. O sea, ajá. Pero Pintó el no era como cadáver, para ponerle, o sea, sí fue así como de, ah, pues déjame ya la se pongo murió. verde porque ya está podrida. O sea, Sí, neta, sí, los he visto. ¿por Me parece qué? muy fantástico. Pues porque ya se había muerto y como que para que la gente entendiera que no estaba dormida, que estaba Pero no era una muerta. foto. No estaba O sea, dormida. ¿Cómo la gente iba a saber que estaba muerta si no le ponías verde? pues le pones tachitas en vez de ojos y ya. No tienes que Pero ponerla podrida. O esos sea, símbolos no existían sí en es así como esa de época. Walking Dead el asunto. Está horrible la idea. No, está No, fantástica, no, me encanta verlo. no de Walking Dead, de Resident Evil. Está bien chido. Y los cuadros de monjas Wow. coronadas vivas y muertas son de lo que más me gusta en la vida. Vi unos, en Sonamaco vi uno. En la parte de anticuarios vendían un cuadro de una monja coronada muy cabrón, muy, muy bonito. ¿Sabes que ahorita que terminemos de grabar voy a correr a googlear monja coronada muerta? Debe haber muchos, yo he visto varios. Y espero encontrar pintura virreinal y no lugares más oscuros de internet. Pero bueno, Pero bueno, encontramos, bueno, y cosas que ya no abordamos, por ejemplo, los órganos de las iglesias, ¿no? Y la música que tocaban estos órganos.
cada órgano es diferente, entonces las composiciones se tenían que hacer específicas para cada uno de estos órganos y algunos todavía siguen existiendo y hay algunos que han restaurado recientemente, creo que justo el de la Catedral de Puebla. Vi un documental de cómo restauran los órganos, es todo un tema. Wow. Son gente súper especializada y así, porque pues tienes que reemplazar un tubo por otro que suena exactamente igual y tienes que afinarlo y tal. ¿De qué otras cosas no se nos De, escapó hablar? cuando estaba en secundaria, el profesor de música era el organista de Catedral de León, el profesor Sotelo. No lo conocí yo. Y que sí era como todo el misticismo alrededor del profe Sotelo. Ajá. Y sí recuerdo que decía, no, es que él toca en catedral y era como, wow, Claro, pues wow, es que no rockstar. todos los órganos te dan las Sí, mismas no. notas, ni semitonos, ni quién sabe qué, porque no todos son del mismo tamaño. Y el de catedral es un órgano monumental, según yo. Uh-huh. Y entonces, pues sí, alguien tiene que ser solo alguien como súper capaz de manipular ese instrumento el que toque ese órgano, ¿no? Sí, yo creo que, digo, es que el tema, o sea, solo decir arte sacro es gigantesco el tema. Ujú. Luego incluso pensar solo en arte virreinal, porque está el sacro, no sacro, casi todo sí, pero Ujú. no. Y luego pensar en arquitectura, podríamos hacer un podcast completo. Ujú. O sea, De no un muchos episodio, diferentes un estilos. podcast completo Sí, solo de de arquitectura arquitectura. virreinal. Ujú. Pero, pues, no lo vamos a hacer. Pero Pero, bueno, no no, o sé, sea, podemos hablar de otras cosas, ¿no? sí, yo como por poner un tema, quizá no tan popular, cosa ya no colgarnos de los temas populares, sino hablar de cosas que nos interesan, que quizá no sean las más populares del mundo. Pero bueno, yo sí tengo como una curiosidad muy honesta, ¿no? Con este tipo de temáticas y así, que además yo siento que sí tiene un valor no por la temática, o sea, no por las creencias religiosas ni nada, sino porque sí tiene o sea, el componente identitario nuestro que existe en todas estas manifestaciones es amplio. O sea, y como alguna vez ya lo hemos platicado, pues yo creo más bien en tratar de investigar y entender en lugar de negar partes de, ¿sabes?, de quienes somos, Claro. de acuerdo pues a ciertas ideologías o no ideologías o lo que sea, porque pues finalmente también yo le he entrado bastante como a entender pues el mundo prehispánico, el mundo, ¿sabes?, como de las zonas arqueológicas, de la construcción de arqueología y demás, de hecho una vez eso me dio mucha risa, fui con un amigo al Museo de Antropología y entonces pues yo le iba explicando un poco ciertas cosas que sabía, ¿no? Y entonces me dijo, ¿me estás diciendo que lo que estamos viendo aquí son como los toppers de la antigüedad? Porque había vasijas, vasijas, vasijas y vasijas y vasijas y vasijas, ¿no? Y digo, pues sí, lo que estamos viendo en el Museo de Antropología es esencialmente los toppers de la antigüedad. Y de hecho, si a lo mejor en 500 años encuentran nuestros restos y van a decir, oh, miren este topper, así, ¿no? Y los van a poner en museos, pues es exactamente lo que nosotros vamos y vemos al Museo de Antropología, güey. Sí, me imagino que encuentren un centrifugador de ensalada, un centrifugador de lechuga en correcto estado y que traten de adivinar para qué carajos era. Ujú. Digo, cuando lleguen los aliens y todo, O porque ya no va imagínate a haber la cosa humanidad. esta con la que le haces así, que hacen las espiropapas. Sí. No, este artefacto, ¿para qué servía? Y ahí están los pinches arqueólogos del futuro, güey. Sí va a tener como, probablemente se utilizaba como juguete sexual entre los humanos del siglo XXI. Porque ves que Sí, incluso en los museos de estaban cosas bien antropología hay extrañas. parte como de ese tipo de artefactos como extraños que dicen, Sí, como que no sé qué hace, seguramente, probablemente se usaba para ceremonias de fertilidad y sí. los actos sexuales. Ajá, ajá, ajá.
Bueno, Pero bueno, hay unos ujú. códices donde, de hecho hay una revista de estas de arqueología mexicana donde, de sexualidad del mundo mexica, y de que se perforaban el pene con puntas de maguey. Mira, esa es la interpretación de ahora. A lo mejor ellos usaban eso para hacer espiropapas Güey, hay o unos algo parecido. códices de un güey así con el pene con el maguey, o sea, no creo que haya, no hay este lugar a dudas, güey. Ok, ouch. Era para No, la fertilidad, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo. o sea, no sé, mira, tú nos acabas de platicar hace rato lo que hacían para Xipetotec. No sé si ese era algún otro tipo de sacrificio incluso. O sabían algo que nosotros no y puede estar chido. Mira, quién sabe. Pues no Por sé, lo pero pronto, guácala ponerte la no. piel de otra persona encima, toda putrefacta y horrible. Luego se les pegaba pues, con su propia piel porque se costreaban, porque eso duraba como una semana, güey. Y Ok, estaban ahí si me todos preguntas qué podridos. prefiero, lo primero o lo segundo, la verdad ahorita no sabría qué ¿Qué decirte. prefieres? ¿Ponerte la piel putrefacta de alguien o picarte el pene con una puntilla gay? Espero hayan disfrutado nuestro episodio sobre arte sacro. ¿Cómo terminamos aquí, Gab? Este, No lo sabemos, los insondables caminos del pasado, güey. ok, creo que ya se nos está terminando el tiempo. Horas de ¿Cuáles que... serían los 3 puntos clave para, para cuando vayamos con nuestras tías a una catedral a disfrutar el arte virreinal? Pues yo creo que el primero ya lo dije. El primero es y yo considero que, que estas cosas son interesantes conocerlas porque forman parte de nuestra historia. O sea, sí venimos de allí, pues sí, en mayor o menor medida esto es parte de quien somos y creo que es interesante e importante explorar eso, igual que se explora también lo prehispánico, ¿no? O sea, como que ambas cosas me parecen igualmente valiosas. Entonces, yo abogaría por quitarle la sombra y el tufillo al arte sacro. Ajá. Si pueden y si quieren, ¿no? Obviamente todo en esta vida es opcional. Si no quieren, pues no lo hagan. Pero yo creo que sería bueno. Eso, pues el uno. El dos, mmm, que probablemente no sea bueno hacer este tipo de asociaciones de imagen y de imaginario virreinal con lo que conocemos ahora, porque pues si ven a niños cieguitos, güey, o sea, y lo único que yo puedo pensar era una película de terror japonesa, pues sí, Ajá. no. Entenderlo, pues obviamente como todo, intentar entenderlo en su contexto. En nuestro contexto estas cosas muy probablemente no tienen sentido y son horribles. Pero pues tienen una razón, Sí, entre el o niño tuvieron una cieguito razón en su momento. y el santo niño del pellejo. El santo niño del pellejo. Ok, ya tenemos título para el episodio. Y luego, pues, que el tercer punto. No, el tercer punto va a ser punto general. Gracias a todos por habernos escuchado 30 horas Guau. hablar de tonterías múltiples y pero de temas interesantes del arte. Nos dio mucho gusto poder haber compartido todo esto con ustedes. Eh, no sabemos aún si habrá una cuarta temporada o de qué deparará el futuro, no lo sabemos. Hasta el momento ha sido todo muy grato, la verdad les quiero agradecer porque nos hayan escuchado. Y pues no sé, tú, Mikam, palabras finales. Palabras finales, pues sí tenemos por ahí pensadas en un par de cosas. No sabemos tal cual si va a haber otra temporada como tal o cuándo, Ujú. pero pues ahí les mantendremos informadas. Habrá por ahí algunos episodios que habíamos platicado tal vez fuera de temporada, pero sacar ahí un par de cosas. Y pues nada, muchas gracias a quienes nos han estado escuchando y han seguido estas 3 temporadas, pues un saludo muy grande y
de nuevo, no sé, gracias es la única palabra que se me ocurre. Sí, gracias, de verdad. Estos últimos, en toda esta última temporada hemos recibido bastante amor. Ha sido muy chido. La verdad es mucha chamba. Ustedes a lo mejor pensarían que nos sentamos aquí nomás a decir tonterías, y sí, pero sí es bastante chamba. Y nos da mucho gusto que haya quien se identifica con eso y que lo aprecia. Y es bien lindo. La verdad, igual, no tengo más que decir que gracias. Y pues bueno, vamos despidiéndonos, redes y todo eso. Sí, aunque el podcast descanse, en De Museos sí hay siempre contenido. Ah, claro. Entonces estamos en @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseosmx en Twitter, en la página web que es demuseos.mx. Y ahí pues les vamos contando de qué cosas hay en el panorama del arte en la Ciudad de México, que es amplio. Y lo hacemos pues desde muy diferentes métodos. Escribimos, tomamos fotos, hacemos video, hacemos reels, todo eso pues ahí lo pueden ver en las redes. Síganos. Y a mí me encuentran en todos lados como @doncamisa o doncamisa_edu. Tampoco es como que sea muy activo en redes, pero podrán encontrar ahí un par de tonterías que publico de vez en cuando. Y bueno, y vamos a ir actualizando los episodios del podcast que nos faltan subir a YouTube, pero ahí les vamos contando también, se los vamos poniendo en redes. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Gab, por estas 3 temporadas que han estado bien divertidas. Sí, qué bonito hacer el podcast contigo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. ¿O no? No sabemos. ¿O sí? Sí, no sabemos. Hasta luego. Bye. Pero bueno, cuídense mucho. Te quiero, mi Gab. Bye. Te quiero, Gab. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.